Bueno, buenas tardes a todos. Saludos. Espero que se encuentren bien. Hoy quiero compartir un complemento de lo que en el podcast pasado les había dicho. En aquella ocasión hablaba sobre el entorno y los elementos que favorecen el actuar dentro de las escuelas y la importancia que tenemos que tener del saber cuál es nuestro rol. En el caso de nosotros como padres de familia, pues saber que aunque estamos inmersos en una situación indirecta, pues el conocer más o menos cómo es el ambiente hacia el interior y la forma en que nosotros podemos participar desde el exterior, ser el complemento de la acción de los maestros y complementar esa acción, como les digo, dentro ya de nuestro hogar. Hoy quiero hacer una conexión y complementar un poquito eh, esto que estábamos hablando. Hoy quisiera hablarles de una forma muy concreta sobre los grupos eh, en los que nosotros pertenecemos o podemos pertenecer. Sabemos que nosotros como individuos, somos seres en relación, somos personas que tenemos esa necesidad de podernos relacionar. Eh, Hoy el mensaje es tratar de identificar cuáles son los grupos en que nosotros nos desarrollamos y cuáles son esas características de los grupos en los que nos desarrollamos, sabiendo de que cada uno de nosotros somos parte de esta gran sociedad, pero antes de pertenecer a esa gran sociedad, nosotros venimos de una familia, de un entorno familiar y que la familia es el núcleo de esa gran sociedad y la conformación de muchas familias pues se expande ese gran grupo que es la comunidad. Hoy en día voy a hablar de cuatro tipos de grupos o cuatro grupos principales a los que cada uno de nosotros podemos pertenecer. Este, los grupos se dominan como los grupos primarios, los secundarios, los formales e informales. Si me preguntaran, Oscar, por qué haces por qué nos compartes esta información el día de hoy? Es simplemente para poder tener una visión también de que nosotros mm, en el actuar de nuestras actividades diarias podemos pertenecer a varios grupos, pero a veces no los identificamos y a veces necesitamos saber cuál es el rol a los que a los que debemos nosotros de realizar. Voy a empezar hablándoles sobre los grupos primarios. Por lo regular, esos grupos primarios, todos pertenecemos a esos grupos primarios. Eh, la definición de esos grupos primarios son un grupo donde existen las relaciones afectivas, las relaciones muy fuertes. Una de las características, la más principal, es que en estos grupos hay un grado fuerte de conexión, un grado fuerte de intimidad dentro de ese grupo. Las normas que conforman ese grupo, pues son unas de las que yo constantemente les hablo, que es el amor, ¿verdad? Que es el apoyo incondicional, la comprensión y donde por lo regular se florecen mucho los sentimientos. También se genera la empatía y la perseverancia para fortalecer esas relaciones. La duración de esas relaciones por lo regular son una duración de toda la vida, eh, o por mucho tiempo en este tipo de grupos, este, la duración de estas relaciones pues son grandes. Quiero hacer mención que en este tipo de grupos
por lo regular son grupos pequeños, son grupos que se conforman o que nosotros conformamos y son grupos pequeños. Quiero decirles un ejemplo y uno de los principales de los grupos primarios, pues es la pareja y es la familia. Por eso les comentaba que nosotros al estar en pareja o tener una relación, nosotros conformamos un grupo primario y al mismo tiempo, o las personas que somos también parte de una familia, somos, somos parte de esos grupos primarios, como les comento, donde la duración son por mucho tiempo, donde los lazos de amistad son fuertes. Y por eso son grupos pequeños a comparación de las grandes dimensiones que existen en otros grupos que vamos a ir viendo. Pues en una relación de pareja pues son dos personas. En la familia pues se expande la familia de acuerdo a nuestro origen de cada uno de nosotros, a nuestras familias, es un grupo pequeño. Otro ejemplo de familias, de grupos primarios, pues son los grupos de amigos cuando existe un lazo fuerte, amigos que por mucho tiempo se fortalece esa amistad. Eh, otro, otro, Otro grupo primario ejemplo serían no sé, equipos deportivos. Pero quiero centrarme yo en la pareja y en la familia. Este, son, son grupos que, como decía al principio, cada uno de nosotros pertenecemos y donde florecen las más grandes emociones, donde existe un vínculo muy fuerte, un vínculo muy fuerte. Y bueno, nuestras familias, pues es un lazo de amistad por siempre, por toda la vida. Y en el caso de las parejas, por lo regular, o siempre se ha buscado que este tipo de relaciones también sean fuertes, sean, sean, sean largas las relaciones. Yo les comentaba que uno de mis líneas que manejo en el podcast precisamente sobre el camino hacia el amor y es donde yo me centro que dentro de este tipo de grupos, este tipo de relaciones, pues sí existen los más puros sentimientos, como es el amor, como es un apoyo incondicional, la comprensión. Entonces es importante que cada uno de nosotros, que somos parte de una familia o que tienen la fortuna de ser parte de una relación estable, reconozcamos que son grupos primarios, grupos que nos ayudan a fortalecer, donde son grupos que nos ayudan a crecer. Y yo creo que los principales, como les comento, pues es la pareja y la familia. Son donde se puede manifestar más fuerte esas emociones. Y claro que dentro de esos dos grupos, tanto de pareja o matrimonio o la familia, pues existe una relación muy cercana, muy afectiva. Por lo regular, ¿verdad? Por lo regular lo que siempre se busca, existe un grado de empatía. Entonces, pues yo creo que nosotros debemos, como les comento, identificar primero ese gran valor, ese gran regalo, estar adheridos a una familia y todo lo que eso conlleva y una relación una relación de pareja que se tiene que trabajar todos los días y cuando se está también en una relación pues es fortalecerla porque pues como les digo ahorita es unos grupos primarios y es uno donde nuestra vida en particular va tomando esas bases y donde, por ejemplo, la familia donde nosotros vamos, eh, donde es nuestro inicio en nuestro caminar de nuestra vida y donde aprendemos los valores de nuestros padres y después se encamina a una relación
Yo siempre hablo sobre las relaciones interpersonales y en este caso las relaciones de las parejas, pues yo creo que yo soy una persona convencida de que el amor existe, el amor está ahí y el amor se trabaja, el amor es igual a, como les digo, el amor es igual al apoyo, el amor es igual a la empatía, el amor es igual a la comprensión, el amor es igual a armar un equipo. Entonces, yo creo que los que están en el caso en una relación, pues es muy bueno identificar como aquí en el logo tengo esta imagen, donde es un caminar juntos, es un caminar de la mano y pues es un grupo básico que nos ayuda desde siempre a poder ir poniendo nuestras bases, el caminar nuestras vidas y bueno, yo creo que es importante identificar ese tipo de grupos que en realidad es uno de los más importantes a los que podemos pertenecer. Quiero hablarles rápidamente, existen otro tipo de grupos que son los grupos secundarios, donde las relaciones interpersonales se basan muchas veces en otros criterios no tan sólidos como criterios institucionales. Mm, su característica de estos grupos son un conjunto de personas que interactúan principalmente solamente para alcanzar un objetivo. Interactúan, conviven para alcanzar un objetivo. Por lo regular, este tipo de grupos y las relaciones que entre ellos se dan son relaciones muy superficiales, son relaciones que no, que no están muy estrechas, que no profundizan mucho, solamente existen cuando el grupo de personas busca un fin común. Eh, este tipo de grupos también, cuando en conjunto se busca el objetivo o se llega al objetivo, pues por lo regular tienden a desaparecer. Podemos poner ejemplo para identificando estos tipos de grupos secundarios, pues son los compañeros de trabajo, los clubes deportivos, esos comités de personas o comité de vecinos que ahorita se da mucho. No sé, otro ejemplo es un grupo de voluntariado para juntar algunas cosas y poder repartir a otras personas. Esos son grupos donde se reúnen las personas, conviven, hay una relación interpersonal, pero al llegar al objetivo tienden a desaparecer. Eh, También como un grupo que se deriva de aquí son las empresas, son los negocios. Cuando nosotros somos parte de una empresa, pues nosotros vamos a una empresa a trabajar y sí convivimos con las demás personas, o nuestros demás compañeros de trabajo, pero no, por lo general no existe unas relaciones muy sólidas, muy sólidas. Entonces ese es otro tipo de grupos donde nosotros podemos también pertenecer. Aquí, por ejemplo, mmm, tomando una conexión con los primarios, podemos nosotros venimos de una familia paterna o materna, podemos estar dentro de un grupo en pareja, en matrimonio, y al mismo tiempo podemos estar, que casi es seguro que todos trabajamos, estar dentro de esos grupos secundarios donde vamos al trabajo, donde nos relacionamos, donde convivimos, donde buscamos un fin común, pero hasta ahí, solamente hasta ahí. Bueno, entonces ese sería esa parte de los grupos secundarios. Otro grupo que existe y que es importante también identificar son esos grupos que se llaman grupos formales. Son grupos creados por organizaciones, son honestas también se busca un fin común. La estructura de estos grupos está diseñada de manera jerárquica. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de estos grupos existe un organigrama, existe un líder siempre.
Es importante que estos grupos, siempre como digo, exista un grupo, una persona que comanda estos grupos. Entre las personas, una de las características que estas personas se conforman por personas profesionales solamente para cumplir una tarea. También, igual que los grupos secundarios, este, tienden a desaparecer cuando se alcanzan los objetivos. Dejan de existir, desaparecen al alcanzar un objetivo. Un ejemplo de casos de los grupos formales, pues es un equipo dentro de una empresa, no sé, una junta directiva, un grupo de trabajadores, las asociaciones profesionales o también los compañeros de trabajo también se puede meter ahí esta parte de estos grupos. Este, Estos grupos formales se llaman formales porque ya hay una estructura más definida, donde un organigrama, donde existe una persona que es el líder, un director, un organizador, y que nosotros podemos estar parte de ese grupo y, y, y interactuamos, buscamos objetivos entre común y también por lo regular son temporales y también están enfocados a, a este a cumplir el objetivo y tienen que desaparecer. En este tipo de grupos también no se las relaciones no son muy estrechas. En este grupo tampoco no se profundizan, no hay mucha conexión, pero pero también puede ser que a lo mejor nosotros no estemos dentro de un grupo secundario, pero que sí estemos dentro de un grupo formal. Bueno, y por último quiero hablarles sobre ese otro grupo que son los informales. Son grupos creados de repente por alguna persona, una persona que tiene iniciativa y crea un grupo. Un ejemplo claro, por ejemplo, sería grupos un grupo un grupo social, un club deportivo pequeño, un círculo de lectura. Son grupos que a lo mejor alguien tiene la iniciativa de crearlos, se crean y esa persona que tiene iniciativa nos invita o invita a varias personas y las demás personas se integran y como que no hay mucho una estructura, como que no es muy formal, pero a veces pertenecemos a esos grupos y claro que todos esos grupos siempre buscan una finalidad y siempre, por lo general, siempre siempre aportan y siempre nos hacen crecer. Su característica de estos grupos es que son espontáneos. A alguien se le ocurre tiene iniciativa, invita y se van haciendo. Una de esas características de los grupos informales es que, y no porque no existan los otros grupos, como el caso de los grupos formales donde sí hay una jerarquía, pero en este caso de los grupos informales, este, todos los que pertenecen a ese grupo, todos tienen ese mismo grado de importancia. Sí, como todos los demás grupos, existe una relación interpersonal entre las personas también unas características que no se profundiza, no se llega, no son muy duraderos, sí son muy dinámicos, sí los miembros se mueven de un lugar a otro para buscar eso, por ejemplo, les pongo ejemplo de un grupo social, un grupo deportivo, donde también se puede aquí poner un equipo de algún deporte. Entonces son grupos que, que al estar nosotros inmersos o insertados en esos grupos, este siempre va a haber un objetivo que nos va a ayudar un poco y que nos va a hacer, de una forma u otra nos va a hacer crecer. También estos grupos por lo regular son pequeños, no son muy grandes, ¿no? No son grupos muy grandes, no hay muchas personas que, que participen. Se dice que sí se puede existir, sí, en todos los grupos, pero también sí se puede existir una relación interpersonal,
Más sin embargo, son, son grupos informales que no son constantes, que tal vez no pertenezcamos todos los días. Entonces, las relaciones de los miembros, mm, todos son importantes, son buenas las aportaciones, pero pues solamente buscamos pertenecer a ese grupo como para complementar a veces otras actividades. Aquí en este caso, yo creo que cada uno de nosotros, este, dentro de nuestras actividades y a lo mejor reconociendo un poquito a qué grupo reconocemos, tenemos que ir creando una jerarquía sobre una jerarquía de, sobre ejemplo, de mm, por qué, por qué pertenecemos a esos grupos, cuál es la finalidad de pertenecer a esos grupos, que, que, que es importante. Y yo creo que mm, no sé si compartan la misma ideología que yo, pero yo creo que dentro de estos grupos, pues los principales, como los llamé hace ratito, los primarios, pues es nuestra familia, ¿verdad? Es nuestra familia donde consciente e inconscientemente desde el principio de nuestra vida estamos adheridos a un grupo. Cuando somos pequeños estamos insertados a esa familia y ahí nosotros vamos aprendiendo todo, se va fortaleciendo nuestra identidad, donde vamos conociendo los valores, donde va empezando a tener un crecimiento, una evolución de nuestras vidas y y yo creo que eso es muy bueno, es muy importante y después este, tal vez ya faltan complementarlo cuando nosotros vamos creciendo y vamos tomando la iniciativa de conformar otra familia con alguna pareja. Yo creo que también eso es muy importante. Aquí quisiera hacer yo un paréntesis sobre, sobre las relaciones. A mí me habían preguntado, me han preguntado acá dentro del canal que cómo se pueden fortalecer esas relaciones dentro de estos grupos o dentro de nuestra vida personal. Yo creo que en nuestros tiempos nosotros primero debemos de estar convencidos, como les decía al principio de este podcast, saber que somos personas, que somos seres humanos, donde estamos insertados dentro de una gran sociedad, donde somos personas que tenemos esa necesidad de relacionarnos, donde somos seres en relación, donde, donde tenemos que todos los días fortalecer el diálogo. Una de las necesidades principales actualmente para mí es tener una buena comunicación, tratar de tener que le llaman una buena comunicación asertiva. Yo a los grupos que pertenezca a mi familia, de la infancia, a mi pareja, a mi trabajo, tratar de tener una buena comunicación asertiva, que la comunicación asertiva se basa en ser respetuosos, en el poder escuchar, en el yo escucho, yo hablo, en donde sea una comunicación abierta, donde uno tenga la capacidad de poder plasmar las emociones, porque también una buena comunicación nos habla de poder expresar lo que sentimos y al mismo tiempo escucharlo. Yo creo que una de las bases principales para una buena relación, ya sea familiar o de pareja, en este caso que estoy comentando, pues es tener una buena comunicación, y también pues lo que siempre yo he hablado, los valores nunca está de más y yo siempre he pensado que los valores son como el cimiento de nuestras vidas, el cimiento de una familia,
el cimiento de una sociedad. Yo creo que nosotros como personas tenemos que tener muy sólidas nuestros valores, tenemos que tener una, una relación estrecha con esos valores, el poderlos intentar todos los días ponerlos en práctica, el respeto, la tolerancia, la empatía, todos esos valores, irlos viviendo y ponerlos en práctica. Yo digo porque también hoy en día a veces vivimos nuestra vida muy acelerada, a veces no nos damos el tiempo para también para poder disfrutar todo esto que nos lleva, pero yo creo que a veces el actuar de cada uno de nosotros dentro de nuestra vida, a lo mejor actuamos de una forma inconsciente porque pues nosotros tantos años que venimos de una familia donde seguro aprendimos demasiadas cosas buenas, ya al día de hoy cuando somos adultos y cada quien en su vida vamos actuando conforme a nuestros principios, conforme a nuestros valores, conforme a nuestra convicción, pero nunca debemos de dejar a un lado los valores. En podcast pasados yo hablaba que para mí uno de los valores fundamentales, principales, es el respeto. Yo creo que para mí sería uno de los valores principales. Entonces, pues bueno, yo hoy quise hacer compartir esta situación donde, donde es importante saber que nosotros todos los días como personas tenemos diferentes actividades donde nosotros estamos en una familia, trabajamos, el poder tener un panorama, que el saber que yo como persona soy parte de varios grupos y saber identificarlos y saber cómo relacionarme en cada uno de ellos. Aunque aquí es importante también mencionar que cuando somos parte de diferentes grupos, yo creo que siempre será muy importante también siempre tratar de proyectar esa persona que soy yo, esa persona con lo, como lo que llaman mucho la esencia. Yo pertenezco a mi grupo, mi familia, mi pareja, mi trabajo y tratar de ser siempre esa misma persona, tratar de relacionarme de la mejor manera en cada uno de los grupos que pertenecemos. Yo creo que aquí hay un cuestionamiento que yo hago o una idea que tengo, dice la falta de una comunicación asertiva, de la falta de un buen liderazgo, el no conocer los objetivos, el no tener una buena disposición para asumir el rol que cada uno tenemos. Esto quiere decir que en la familia, en la pareja, en el trabajo o en otros tipos de grupos, saber cuál es nuestro rol, saber qué es lo que busco, saber qué es lo que yo necesito. Entonces, era por eso que hoy hacía este pequeño bostejo del poder saber que somos parte de grupos y debemos de tratar de identificarlos y tratar de interactuar y siempre sacar un buen provecho de cada uno de esos grupos. A veces, les digo, a veces vivimos tan acelerados que no, que hacemos una cosa y otra y otra y otra y brincamos. Y yo creo que siempre va a ser importante el poder tener una visión un poquito más amplia, el poder saber eh, qué es lo que me hace falta, qué es lo que me hace falta en alguno de los grupos.
Y pues bueno, eso es lo que yo el día de hoy quise compartir tratando de, de hacer una conexión con los tipos de grupos donde, donde nos envolvemos, que al final de cuentas el grupo, hablando ya un grupo, en una extensión amplia, uno de los grupos más grandes pues es nuestra sociedad, que nuestro grupo pequeño, como es el núcleo de esa sociedad, es la familia, y que que todas esas familias, pero antes de esas familias, cada uno de nosotros como personas, conformamos cada uno de esos grupos, pero al mismo tiempo conformamos esa gran sociedad. Y yo creo que debemos de ser aportadores a nuestra sociedad desde nuestra familia, desde nuestro trabajo. Y yo creo que también es bueno reconocer que de una forma individual somos parte de esta gran sociedad, y que es bueno nuestras actividades las realicemos siempre siempre de la mejor manera, que hacemos de la mejor manera, y sabiendo que intentando todos los días haciendo nuestras actividades, inconsciente o inconscientemente estamos aportando a cada uno de nuestros grupos, y, y al fin de cuentas aportamos a nuestra sociedad. Entonces, eso es lo que quise compartir el día de hoy, sabiendo que que una necesidad de cada estos grupos, una necesidad de cada uno de los grupos a los que nos a los que interactuamos, personas que interactuamos, pues cada uno de esos grupos uno debe de tener también una buena comunicación, y como les digo, el saber que también ya ir resumiendo, tener una buena comunicación, saber perfectamente cuál es nuestro rol en cada uno de nuestros grupos, y todo esto es para tener más en claro bien los objetivos, porque al estar inmerso de un grupo y ser parte de un grupo, este y, y tratar de intentar una buena comunicación, identificar cuál es nuestro rol dentro de cada grupo específico, saber cuál es nuestro objetivo que buscamos, que buscamos todos los días. Y claro que dentro de los grupos a los que pertenecemos, como la familia, como una pareja, como en el trabajo, son objetivos distintos, son roles distintos, la comunicación puede ser distinta, pero siempre basada en una comunicación asertiva, y sabiendo que cada uno de esos grupos a los que pertenecemos, este pues va a haber un objetivo distinto. Bueno, pues casi prácticamente con esto voy dándole culminación a este pequeño podcast donde hablábamos sobre los diferentes tipos de grupos, donde, donde identificar a cuántos pertenecemos, y saber que siempre va a ser valioso poder, poder identificarlos. Pues siempre será importante identificarlos, y saber que siempre será bueno el pertenecer a un grupo, y saber que cada uno de esos grupos nosotros podemos contribuir, pero al mismo tiempo también podemos recibir. Entonces, pues bueno, casi con esto termino diciéndoles, y bueno, siguiéndolos, invitar a que nos escuchen, saber que
que siempre es importante el poder expresar y compartir, poder expresar y compartir lo que uno va aprendiendo. Yo creo que en nuestra sociedad existen muchísimas personas muy valiosas, eh, muchísimas personas que tienen una gran experiencia, que tienen una gran calidad de vida, que muchísimas personas que han contribuido en muchos aspectos de nuestra sociedad a una mejor a una mejor sociedad. Y yo creo que ojalá que bueno fuera el poder escuchar a tantas personas que con su ejemplo de todos los días, con su esfuerzo, han contribuido a la sociedad y han dejado huella. Entonces, pues bueno, yo me despido diciéndoles que les agradezco que me escuchen, les agradezco que sigan apoyando esto, y como siempre les digo, siempre la finalidad es poder contribuir un poquito a la sociedad, el poder compartir algo de lo que uno va aprendiendo, y también pues es importante poder escuchar sus retroalimentaciones, y pues tenemos que seguir como el lema del podcast, seguir el camino hacia el amor en todos esos contextos que tenemos el día de hoy. Entonces pues espero verlos pronto, escucharlos pronto. Espero que estén bien, espero que en sus familias todo esté bien, y que sigan cada uno de nosotros siga luchando por sus objetivos, ¿verdad? Entonces me despido, esperando que se encuentren bien. Un saludo fuerte y agradecido por por sus comentarios, agradecido por escuchar el canal, y espero que este contenido sirva de algo. Y bueno, me despido esperándolos verlos pronto o escucharnos pronto, ¿ya? Hasta luego.